Cordial saludo, mi nombre es Sergio Palacio. El día de hoy vengo a presentarle dos artículos sobre intensificación ecológica. Bueno, el modelo seleccionado, el estudio de caso seleccionado, lo presenta el autor a través del término microdosificación, centrado en la región de África. El autor habla de que muchos de esos países han logrado reducir su contaminación química, su uso de fertilizantes inorgánicos, manteniendo o elevando el rendimiento de algunos cultivos, adoptando unas mejores prácticas racionales, y eso no solamente en función del uso eficiente de fertilizantes, sino también del uso racional del agua. Esto es un concepto muy interesante y parte desde el conocimiento mismo de la fenología de los cultivos. Es indispensable conocer pues cuáles son los momentos. Los cultivos tienen fases fenológicas muy claves, muy cruciales, no iguales para todos los cultivos, que son indispensables conocer para poder hacer una fertilización más racional, un uso racional de los recursos, una mejor gerencia de los mismos. ¿Por qué es tan importante ese conocimiento? Porque muchas veces se fertiliza en agricultura tradicional una única vez al momento de la siembra, o dos veces, un momento de la siembra y otro antes de la floración, para ahorrar mano de obra por lo complejo que puede ser llevar el nutriente a los diferentes puntos. Sin embargo, pues en estas percepciones o en estas aproximaciones, bajo el modelo de la microdosis, se vuelve muy relevante ese entendimiento del uso racional, del dar a la planta justo lo que necesita en el momento fenológico indicado para que no se convierta en contaminante o no se lixivie. Estos conceptos o este concepto de microdosificación hace parte de prácticas agroecológicas o eco-friendly, agricultura de conservación, porque no solamente es dar las dos, sino utilizar un pool de tecnologías que ayuden a precisamente a esa reducción de los fertilizantes. Entonces, y se los presento ahorita en un artículo, también está el uso de microorganismos o valorizadores de nutrientes o bioestimulantes para el mejor enraizamiento, y así ayudar a que la planta pueda tomar más utilizando menos, y al planeamiento y ejecución y monitoreo para esa gerencia de los recursos. Bueno, el primero de los artículos seleccionados es la reducción de las emisiones de óxido nitroso a través de la intensificación ecológica, a través de una secuencia de soya, cebada, maíz. En este artículo los autores comparan dos estrategias, dos escenarios básicamente, uno de un uso de fertilizante nitrogenado con única dosis, mientras en otro, bueno, y mediados los cultivos por barbecho, mediante otro donde la fertilización fue racional, dosificada a través del tiempo y con un intermediario de cobertura vegetal. Por otro lado, un segundo artículo, que es la respuesta del rendimiento del cultivo de maíz a la bioinoculación y una fertilización química reducida. En este trabajo se hizo un comparativo del rendimiento del maíz en dos tratamientos, uno al 100% de fertilización inorgánica y otro donde se redujo el 50% de la fertilización inorgánica, pero se complementó con la presencia de microorganismos, esencialmente hongos micorríticos arbusculares. Bueno, para los resultados del primer artículo pues fueron bastante prometedores. Ellos lograron demostrar que aunque se aumentó las tasas de fertilización, fueron variadas en el tiempo, fueron mayores que las de única aplicación, no se aumentó las emisiones por unidades de área, inclusive se redujo las emisiones en la escala del rendimiento un 29% para la soya y un 30% para el maíz, en comparación de las prácticas tradicionales que ellos estaban comparando, que era una única aplicación de fertilizantes. Eso es una reducción importante de contaminantes y de eficiencia en el fertilizante. Eh, Esto se atribuye
a que la oferta de nitrógeno que se les daba fue mucho más racional, el recurso se racionalizó más a la demanda del cultivo, no solamente se optimizó como buscaba el agricultor, que era optimizar la mano de obra y aplicarlo en una única vez para no tener que hacer reaplicaciones, sino pues hay que hacer ese uso racional a medida que el cultivo lo va demandando. Y según la fenología, ellos hablaban de un momento clave en la fertilización, que es ese estadio B6 de la fenología del maíz. Es decir, ese análisis de ese trabajo demuestra que es importante el conocimiento de la fenología del cultivo, no solamente para la fertilización, sino para los momentos críticos o puntos calientes, donde pues, es más óptimo la aplicación y se puede pues, hacer un poco más racional el uso de los recursos. Y el segundo artículo demostró la efectividad del consorcio con microorganismos, puesto que el tratamiento de micorrizas con bacterias, con Azospirillum, logró, utilizando un 50% menos de fertilización inorgánica, promover el desarrollo y el rendimiento del maíz. Aumentando 74.29% el peso del grano y mayor cantidad de unidades formadoras de colonia, lo que habla de la salud misma del suelo. Por otro lado, esto se argumenta primero por los microorganismos que se utilizaron. Azospirillum es un poderoso bioestimulante que no solamente pues ayuda a la planta a tomar mejores nutrientes, sino a mejorar el enraizamiento de la misma. Al mejorar el enraizamiento del anclaje, pues puede optimizar mucho la captura de los nutrientes, por lo que la fertilización se vio reducida al tener una mayor potencial la planta de asimilación de esos nutrientes disueltos en suelo. Muchísimas gracias.